Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Guillermo, soy el CEO, el director de Legal Team, un despacho especializado en procedimientos de extranjería y de nacionalidad española que tiene su sede aquí en Barcelona. Me encantaría hacer esas transmisiones en directo con más frecuencia de lo que realmente hacemos, pero es una cuestión de agenda. Si te has conectado, si estás aquí, si sigues a Legal Team, me gustaría que te quedaras porque tengo cosas que comentarte que pudieran ser de utilidad para ti o quizás para un amigo o para un conocido. Hoy quiero referirme muy brevemente, intentaré ser breve, a ver cómo puedo ser breve, a aquellas personas que son solicitantes de protección internacional, de asilo, en territorio español y que finalmente se conceden muy pocos asilos. ¿Cómo pueden, desistir del asilo para solicitar un permiso que les habilite ya a acumular tiempo para nacionalidad, a residir, a trabajar? Porque en el caso del asilo, que casi nunca se concede, si se concediera el asilo, una vez que se concede el asilo, con carácter retroactivo, se concede ese asilo a cuando fue admitido a trámite el procedimiento de solicitud de asilo, ¿de acuerdo? Pero reitero, casi nunca España no concede el asilo y no nos engañemos. Mucha gente utiliza la vía del asilo sin reunir requisitos o las condiciones con las cuales pueda alegar para que el territorio español le conceda esa protección internacional. Lo que pasa con el asilo casi siempre es que la gente termina haciendo otro tipo de procedimiento. Hoy quiero explicarte, y espero que sea de utilidad, y si no para algún amigo o algún conocido, cómo solicitar el arraigo laboral, ¿de acuerdo? Para aquellas personas, reitero, que son solicitantes de asilo. Primero tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones. El asilo, cuando ya es admitido a trámite pasados 6 meses, o cuando ya tengo esa tarjeta roja que me dan, automáticamente esa tarjeta roja, que no significa que me han concedido el asilo, cuidado, pero esa tarjeta roja ya me da derecho de manera automática a estar en territorio español y me da derecho también a poder ejercer actividad laboral. Actividad laboral que puede ser por cuenta ajena o por cuenta propia. A veces me preguntan qué quiere decir cuenta ajena, qué quiere decir cuenta propia. Yo tengo mi tarjeta roja de asilo, como lleva aparejada la autorización de trabajo, puedo ser contratado por una empresa, por un empresario, por un empleador. Soy un trabajador por cuenta ajena. A eso me refiero con trabajar por cuenta ajena. Y por cuenta propia cuando monto un negocio, cuando soy autónomo y no ejerzo actividad laboral para un tercero, sino para mí. Ojo, cuidado, es verdad que los autónomos, si no son falsos autónomos, también pueden ejercer evidentemente actividad laboral, bueno, para otras empresas, etc. Pero reitero, la tarjeta roja de asilo lleva aparejada la autorización de trabajo y yo puedo trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia. Esto es lo que nos dice para aquellos que tengan la protección internacional o solicitantes de asilo, que al final es lo mismo. Ahora quiero pasar del asilo para poder mezclarlo y unirlos después al arraigo laboral. Tras la reforma del reglamento de extranjería, con el Real Decreto 629/2022, que entró en vigor hace poco más de un año, el 16 de agosto de 2022, se creó una nueva figura, un nuevo concepto del arraigo laboral. El arraigo laboral pueden acceder a un permiso de residencia temporal por circunstancias excepcionales, que ya es un permiso que acumula residencia de cara a la nacionalidad, bajo el supuesto de arraigo laboral, aquellas personas que, uno, básico, puedan demostrar que llevan 2 años en territorio español. Y otro requisito básico es que puedan demostrar que han ejercido actividad laboral durante al menos 6 meses, 30 horas a la semana, o durante al menos 15 horas a la semana, un año, ya sean trabajadores por cuenta ajena o trabajadores por cuenta propia. Cuando hablamos de si ejercía actividad laboral por cuenta propia, no se valora el número de horas. Y os explico por qué. Solo se valora el tener en cuenta 6 meses cotizados como autónomo. ¿Por qué? Porque un trabajador autónomo no es como un empleado que trabaja por cuenta ajena 8 horas al día, 40 horas a la semana. ¿De acuerdo? Un autónomo puede que trabaje 1 hora, puede que trabaje 8, o normalmente, si son autónomos como yo, puede que trabajen 15 horas al día. Y lo que nos tienen en cuenta para el arraigo laboral, cuando vamos a demostrar esas relaciones laborales que tienen que haber sido regulares, no irregulares, y luego entenderéis por qué digo regulares,
es que si he trabajado por cuenta ajena, haber cotizado 30 horas a la semana durante un periodo mínimo de 6 meses, haber cotizado 15 horas a la semana durante un periodo mínimo de 12 meses o haber cotizado como autónomo durante un periodo mínimo de 6 meses. Con los 6 recibos de pago de autónomos es suficiente probarlo. Antes de que entrara en vigor la reforma del reglamento de extranjería, para solicitar el arraigo familiar, el de toda la vida, las relaciones laborales podían ser regulares o irregulares. Ahora no. Tras la reforma del reglamento de extranjería, para poder probar esas relaciones laborales regulares, es que tuve que haber trabajado siendo titular de algún tipo de permiso que me diera derecho no solo a residir, sino también a trabajar. ¿Quiénes, por ejemplo? Los solicitantes de asilo. Si yo soy un solicitante de asilo y estoy habilitado a trabajar porque, reitero, esa tarjeta roja lleva aparejada de solicitud de asilo, lleva aparejada la autorización de trabajo, he podido trabajar. Si llego a los 2 años, y evidentemente probablemente todavía no me han concedido el asilo, existe una posibilidad para pasar al arraigo familiar, al arraigo laboral, perdonad. Tenemos que tener en cuenta que todos los permisos de residencias temporales por circunstancias excepcionales, que están recogidos casi todos en el artículo 124, el procedimiento está regulado en el artículo 128, para poder acceder a cualquier permiso de arraigo, ya sea un familiar, un social, un arraigo para la formación, puedo solicitarlo estando en situación regular o estando en situación irregular. Irregular, para entendernos, es todo aquellas personas que se encuentran ilegales. Yo prefiero utilizar el término irregular y no ilegal por lo que he dicho tantas veces. Ilegal es matar, robar, traficar. Pero encontrarse en territorio español en situación irregular no es ilegal. No es ilegal, es una falta administrativa en el peor de los casos, ¿de acuerdo? Es decir, todas las relaciones laborales tienen que haber sido las que he explicado de manera regular. Tras la reforma del reglamento de extranjería, yo tengo que demostrar que trabajé de manera regular en territorio español. Y como soy solicitante de asilo y tengo esa tarjeta roja, y esa tarjeta roja lleva aparejada la autorización de trabajo, he podido trabajar sin ningún tipo de problema. Llego a los 2 años, no me han concedido el asilo. Para poder solicitar el arraigo laboral, a diferencia del resto de los arraigos, reitero, se puede solicitar estando en situación regular o irregular, legal, ilegal, que no me gusta utilizar estos términos. De hecho, me he liado a la hora de explicarlos para llegar a lo que quería llegar. Ahora bien, para el arraigo laboral, para poder solicitar el arraigo laboral, da igual que cumpla el tiempo de los 2 años, da igual que cumpla el poder demostrar que he ejercido actividad laboral de manera regular. Me tengo que encontrar sí o sí de manera irregular en territorio español si quiero solicitar el arraigo laboral. De hecho, es el único procedimiento de los arraigos donde sí o sí, es el único, donde para poder solicitar el arraigo laboral tengo que estar sí o sí en situación irregular. ¿De acuerdo? Oiga, pero ¿cómo voy a estar en situación irregular si soy solicitante de asilo y estoy trabajando? Pues el truco está, y esto es fruto de una nota que emitió el 18 de agosto pasado, el Defensor del Pueblo, y que lo hemos confirmado en una reunión que hemos tenido y que exigíamos en la reunión que tuvimos en Madrid hace 20 días con el director general de Migraciones, don Santiago Yerga, y en la reunión que hemos tenido ayer varios representantes de la Asociación de Extranjeristas Hollis de Barcelona, unos cracks, todos los de esa asociación, de la cual forma parte Legal Team. El único que no es crack soy yo, pero el resto de estos compañeros son excelentes. Ayer lo pudimos confirmar en una reunión que tuvimos con la subdelegada del gobierno y con el CAP, con el jefe, con el máximo responsable de la Oficina de Extranjeros de Barcelona. Es decir, no es necesario, es obligatorio, reitero, que me tengo que encontrar en situación irregular. Pero si tengo la tarjeta roja, soy solicitante de asilo, hasta ahora lo que se decía es: desista usted del asilo y cuando tenga la resolución de que le han aceptado el desistimiento, entonces solicite usted el arraigo laboral. Pero esto era un dolor de cabeza porque la OAR, la Oficina de Asilo y Refugio, tardaba meses para expedir este documento. Ya no es necesario esperar, y prestad atención que es una buena noticia, ya no es necesario esperar a que me acepten el desistimiento para poder solicitar el arraigo laboral. Puedo solicitar el arraigo laboral
con ese simple documento de cuando presentamos la solicitud de desistimiento a la Oficina de Asilo y Refugio, ese que nos genera la aplicación informática, o si lo he hecho de manera presencial, el documento que me sella la propia administración, con ese documento simple de desistimiento ya puedo entonces solicitar el arraigo laboral. Reitero, si eres solicitante de asilo, protección internacional, si eres titular de la tarjeta roja, llevas 2 años en España, has ejercido actividad laboral de manera regular, esas actividades laborales, 30 horas a la semana, mínimo 6 meses, 15 horas a la semana, mínimo 12 meses, o si soy autónomo, 6 meses de cotización de autónomos, presento la solicitud del desistimiento de asilo, aunque no me haya llegado, no me hayan aceptado el desistimiento, con ese simple documento que acredita que he solicitado el desistimiento del asilo, puedo entonces solicitar el arraigo laboral. Pero ojo, tiene truco. Si he solicitado el desistimiento de asilo, ya no puedo seguir trabajando. No podré seguir trabajando hasta tanto no me concedan el arraigo laboral. Si lo miras a corto plazo, no tendría ningún tipo de sentido, porque dejas de trabajar. Pero si lo miras a mediano plazo, es la mejor decisión que puedes tomar. No seguir con la solicitud de asilo, porque no te lo van a conceder. Instar, desistir del asilo, instar el arraigo laboral, porque si sigues con el asilo al final no te lo van a conceder, ni tampoco acumularás tiempo para solicitar la nacionalidad española por residencia. En cambio, si tienes ya concedido ese permiso de residencia temporal por circunstancias excepcionales, bajo la figura de arraigo laboral, artículo 124.1, del reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería, el Real Decreto 557/2011, modificado por el Real Decreto 629/2022, que entró en vigor el 16 de agosto del año pasado, de 2022, y que reforma el reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería, Ley Orgánica 4 del 2000, si tienes ese permiso de 1 año, importante, ese permiso de residencia de arraigo laboral también te habilitará a residir y a trabajar en territorio español, cuenta ajena, cuenta propia. Y ya empiezas a acumular, desde el mismo momento en que te han concedido ese arraigo laboral, empiezas a acumular tiempo, empiezas a acumular residencia, que no sucedía con el asilo, de cara a solicitar la nacionalidad española por residencia, que si eres de un país iberoamericano, a los 2 años, por ejemplo, uno de los supuestos a los 2 años de residencia legal y continuada en territorio español. Pero aún hay más. Ese permiso es válido por 1 año. 60 días antes o hasta 90 días después de la fecha de caducidad de ese permiso que te han concedido de arraigo laboral, lo que haces no es modificar lo que haces no es renovar ese permiso. Ese permiso no se renueva. Y esto es un mal endémico de mucha gente que dice: quiero renovar este permiso. No se renueva. Es una circunstancia excepcional que 60 días antes, 90 días después de la fecha de caducidad, puedo modificar ese arraigo laboral a un permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena, si estuve trabajando por cuenta ajena, por cuenta propia, si estuve trabajando por cuenta propia. Y el permiso que te darán será considerado como un cuenta ajena inicial o un cuenta propia inicial, y será de 2 años. Aquí viene cuando alguien me está preguntando: ¿y por qué no de 4 años si la reforma del reglamento de extranjería dice que las renovaciones de un permiso de residencia y trabajo serán por 4 años? Es que no estamos hablando de una renovación. Estamos hablando de una modificación. Y es cierto que la reforma del reglamento de extranjería dice que cuando renovamos un permiso de residencia y trabajo, el nuevo permiso que me concederán será de 4 años y me habilitará a ejercer actividad de manera indistinta, cuenta ajena o cuenta propia, sin entrar a valorar si con el permiso anterior había trabajado cuenta ajena o cuenta propia. Pero es que cuando pasamos del arraigo laboral a un permiso de residencia y trabajo cuenta ajena inicial o un permiso de residencia y trabajo cuenta propia inicial, el permiso no estamos renovando, estamos modificando de arraigo a un permiso de residencia y trabajo, cuenta ajena o cuenta propia. Por lo tanto, el permiso que me concederán será de 2 años y no me habilitará a ejercer actividad laboral de manera indistinta, cuenta ajena o cuenta propia, porque, reitero, no estamos hablando de una renovación, sino de una modificación. Si me permitís, quiero poner un ejemplo concreto, por ejemplo, de una persona de Venezuela. Llevo 2 años en territorio español, tengo la tarjeta roja, he trabajado 30 horas a la semana durante un periodo mínimo de 6 meses,
He trabajado 15 horas a la semana durante un periodo mínimo de un año. He trabajado como autónomo y he cotizado 6 meses. Ya llevo 2 años en España. Tengo mi tarjeta roja de asilo, que reitero me habilita a trabajar. Como ya llevo 2 años y el arraigo laboral se puede solicitar a los 2 años de encontrarme en territorio español, presento la solicitud de desistimiento de asilo ahora a las 10 de la mañana. A las 10 y 1 minuto, con ese resguardo de presentación de la solicitud del desistimiento de asilo, puedo solicitar el arraigo laboral. Me darán un permiso de residencia de 1 año, 60 días antes, 90 días después de la caducidad de ese permiso de arraigo laboral, modifico a un permiso de residencia y trabajo, cuenta ajena o cuenta propia de 2 años. Fíjese que ya tenía, ahora sí, que no pasaba con el asilo, tenía acumulado 1 año de residencia y ahora tengo un permiso de 2 años de residencia. Como soy venezolano, un venezolano, país iberoamericano, puede solicitar la nacionalidad a los 2 años de residencia legal. Si ya tenía 1 año aquí, a la mitad de esta nueva de 2 años, puedo solicitar ya aquí la nacionalidad española. Y fíjate qué curioso, con lo que están tardando las nacionalidades, que están tardando un tiempo promedio de 5 meses, si yo solicito la nacionalidad aquí, todavía me queda 1 año de tarjeta. Cabe la posibilidad que me la concedan mucho antes de que se me caduque este permiso de 2 años y ya no tendría entonces que solicitar la renovación de ese permiso de residencia y trabajo, porque lo que estaría haciendo sería canjear, porque ya sería español, ese permiso de 2 años por el DNI español. ¿A qué es una buena noticia? ¿A que sí? Yo creo que sí. Por esta razón, y teniendo en cuenta que muchos de vosotros nos contactáis, sabéis que nosotros en Legal Team solo tramitamos procedimientos de extranjería en Barcelona. Fuera de Barcelona solo tramitamos procedimientos de nacionalidad española por residencia y en el caso de Cuba de visados de turismo o visados de reagrupación familiar o visados que empezamos ayer a hacerlo o visados de familiar de comunitario. Y fuera de Barcelona solo hacemos eso, nacionalidad española por residencia, arraigo familiar, lo que os he comentado de los visados, pero la buena noticia es que desde hoy vamos a llevar arraigo laboral en todo el territorio español. Si estás viendo esta transmisión, estás en esta situación o tienes un amigo que está en esta situación, oye, contacta con Legal Team. De verdad que sí, si te parece que 20 años de experiencia es lo que necesitas para que tu trámite llegue a buen puerto y puedas tener finalmente un permiso de residencia o la nacionalidad española, la opción, sin dudarlo, es la de Legal Team. Un despacho que lleva 20 años de experiencia dedicándose única y exclusivamente a procedimientos de extranjería y de nacionalidad española. ¿De acuerdo? Y si nos preguntáis por los precios, ya lo digo. Legal Team yo creo que se encuentra en el baremo de medio de lo que se cobra en un procedimiento de extranjería. Hay mucha gente que nos pregunta, oye, ¿cuánto cuestan los procedimientos? Un procedimiento de extranjería en Legal Team son 480 euros, incluye el IVA, y un procedimiento de nacionalidad en Legal Team son 380 euros, incluye IVA. ¿De acuerdo? Esos son, de manera general, los precios de Legal Team. Nacionalidad española por residencia, 380 euros, IVA incluido, y cualquier procedimiento de extranjería, no hablo de visados, cualquier procedimiento de extranjería, tampoco hablo de recursos contenciosos, ni de recursos de reposición, cualquier procedimiento de extranjería, un arraigo laboral, un arraigo familiar, un arraigo para la formación, un arraigo social, un permiso de residencia de familiar y comunitario, una renovación, cualquier permiso son 480 euros. Creo que 480 euros por este procedimiento, no con cualquier persona, sino con un equipo que lleva 20 años dedicándose exclusivamente a procedimientos de extranjería y nacionalidad, es un buen precio. Palabra de señor, que también es inmigrante, aunque ya tenga un DNI español. Quiero daros las gracias por estar ahí. Me encantaría que compartieras esta transmisión, porque seguramente si no te es de utilidad a ti, podría ser de utilidad a algún amigo o conocido, y darte las gracias de verdad en nombre de todo nuestro equipo de Legal Team. Que tengáis un feliz viernes y un buen fin de semana y estamos en contacto. A ver si tenemos tiempo para volver a hacer otra transmisión en directo. Saludos desde Barcelona, muy buenos días, hasta pronto, adiós.